Bienvenido o bienvenida al vídeo número 5 de la unidad número 1. En este vídeo voy a hablarte sobre cómo se idealizan las estructuras, qué es el centro de gravedad y cuáles son los principales tipos de apoyos que puedes encontrar en las estructuras y cómo se idealizan. Veamos primero cómo se idealizan las estructuras en los elementos unidimensionales. Para poder calcular las estructuras, los calculistas hacen una serie de simplificaciones e hipótesis de cálculo. Una de las primeras es una idealización de la estructura. En las estructuras no direccionales se supone que toda la masa de cada sección del elemento estructural está contenida en su centro de gravedad. Fíjate en esta estructura que ves aquí. Supón que es una viga que está apoyada en este punto y en este punto y que tiene una sección rectangular como la que ves, ¿vale? Pues si el centro de gravedad está justo en el centro de cada una de esas secciones, una idealización de esa estructura sería representar todo esto que ves aquí en 3D por una única línea, a la que vamos a llamar directriz, y que une todos los centros de gravedad de las secciones. De manera que en vez de dibujar esto, lo que vamos a dibujar es esto. Aquí este elemento representará este apoyo, este elemento representará este apoyo, que podrán ser muros, pilares o cualquier sitio donde apoye la estructura, y el elemento viga está representado, como te he dicho, solo por la directriz, que es la unión de todos los centros de gravedad de las secciones, de manera que esta línea que ves aquí es la representación de la viga, y cada uno de estos puntos que hay en la viga, por ejemplo, este punto que acabo de marcar, representa en realidad a una sección de la viga representada por el centro de gravedad, que es el puntito que hay en el medio. Bueno, por ahora te he dicho que para representar e idealizar las vigas, lo que vamos a hacer es representarlas a través de su directriz, que es la unión de los centros de gravedad. Pero no te he definido qué es el concepto de centro de gravedad. Vamos a ello. Cualquier cuerpo está compuesto por infinitas partículas de masa que se ven atraídas por la Tierra. Por ejemplo, supón que esto es un elemento que estamos estudiando, pues los infinitos puntos que pudiesen formar ese elemento están atraídos por la gravedad, y estos son vectores de atracción de la gravedad hacia abajo, infinitos vectores por cada uno de los puntos del elemento que atraen al elemento hacia la gravedad. Son fuerzas gravedad hacia abajo. Pues dice, lo que se puede decir es que la resultante de todas estas fuerzas paralelas en la dirección al centro de la Tierra, en cada una de las secciones del cuerpo, es lo que vamos a llamar centro de gravedad. Es decir, que al lugar geométrico donde se sitúa la resultante de estas infinitas fuerzas hacia abajo y paralelas, que por ser así también su resultante irá hacia abajo y será paralela, pues al lugar geométrico donde se sitúa esa resultante le vamos a llamar centro de gravedad. Aquí lo ves. Ese sería probablemente el centro de gravedad de este elemento. Y esto que ves aquí sería la fuerza resultante, que es la suma y representa a todos estos vectores de aquí. Pues además, el punto de aplicación de dicha resultante es justo lo que vamos a llamar centro de gravedad. Es decir, que ese punto en el cual se concentra la resultante de todos los vectores de atracción de la Tierra es a lo que llamamos centro de gravedad. Voy a hacerte un resumen. La fuerza de la gravedad será la resultante del sistema de fuerzas paralelas correspondientes a la atracción que ejerce la Tierra sobre cada una de las partículas que forman el cuerpo. Es decir, esta fuerza de gravedad será la suma de estas infinitas fuerzas paralelas. Y el centro de gravedad es el punto fijo e invariable de un cuerpo por el que pasa siempre la resultante de las fuerzas de gravedad, siendo este el de la aplicación de la resultante. Es este punto que es fijo, que es invariable y que es el lugar por el que pasa la resultante de todas las fuerzas de atracción de la gravedad. Ahora que ya sabes qué es el centro de gravedad y qué es la fuerza de gravedad concentrada en ese centro de gravedad, lo siguiente que te podrías plantear es ¿y cómo calculo ese centro de gravedad? Pues yo por ahora no te voy a enseñar a calcular el centro de gravedad, pero sí que te voy a dar algunas estrategias para calcularlo en la mayoría de las secciones que usamos en estructuras. Pues bien, la mayoría de las secciones que usamos en construcción de vigas, pilares y otros elementos estructurales son siempre simétricas, como por ejemplo estas que ves aquí, que tienen un eje de simetría por aquí y un eje de simetría por aquí. O también como esta, que es un eje de simetría por aquí o un eje de simetría por aquí. También a veces utilizamos elementos como este, que tienen
un eje de antisimetría en este caso y otro eje de antisimetría por este caso. Bueno, pues en cualquiera de estos tres casos, siempre que te encuentres con que las secciones de los elementos que usamos en vigas, pilares o en cualquier elemento estructural tiene al menos dos ejes de simetría, esos dos ejes de simetría se cortarán en algún punto. Pues si eso es así, ese punto de corte es siempre el centro de gravedad. Es decir, que calcular el centro de gravedad en la mayoría de los elementos estructurales es bastante sencillo porque casi todos tienen al menos dos ejes de simetría, como por ejemplo podría ser esta sección rectangular que tiene este eje y por tanto el centro de gravedad está aquí, o el de esta sección de un perfil metálico en el que tiene dos ejes de simetría y el centro de gravedad se sitúa justo en el medio, o el de esta sección también utilizada en estructuras metálicas en el que hay, en este caso, dos ejes de antisimetría y el punto de corte es este, el medio, y por tanto el centro de gravedad se sitúa en ese lugar. No te preocupes porque más adelante aprenderemos a calcular el centro de gravedad de otro tipo de secciones. Vamos ahora a ver cómo representar estructuras unidireccionales. Si recuerdas, anteriormente te dije que para representar las estructuras unidireccionales, en vez de representarlas así de manera tridimensional, que resulta bastante incómodo, por ejemplo, esta viga que está apoyada aquí y aquí y de sección rectangular la podríamos representar tridimensionalmente así, o esta viga que tiene un perfil metálico en forma de I apoyada aquí, aquí, aquí y aquí, la podríamos representar así tridimensionalmente. Esta representación es bastante incómoda y difícil de realizar y lo que vamos a hacer es una representación más sencilla a través, como te dije, de la unión de todos los centros de gravedad de las infinitas secciones que forman el elemento. Por ejemplo, si cada una de las infinitas secciones de esta viga calculásemos el centro de gravedad, que en este caso, como hemos dicho, hay dos ejes de simetría y por tanto está en el centro, si uniésemos todos esos centros de gravedad, obtendríamos una línea a la que vamos a llamar directriz de la viga. Pues lo que vamos a nosotros a representar no es esto, como te dije, sino que vamos a representar la línea de la directriz de la viga. Y aquí, por ejemplo, esto es el apoyo, y esto es el apoyo, y estos elementos te los describiré un poco más adelante. Recuerda que en realidad cualquier punto, por ejemplo este de aquí, no está representando al centro de gravedad en sí mismo, sino que está representando, tú debes entender que ese punto representa una sección como la que he dibujado. Y tú lo que has pintado es ese centro de gravedad. Es decir, que si coges, por ejemplo, otra sección, y en este caso coges este puntito, no está representando a un punto, sino que está representando a esta sección. Lo que pasa es que tú la has representado por el punto del centro de gravedad. Te lo vuelvo a repetir. Si coges esta sección, este punto, en realidad tú no estás representando un punto, recuerda que estás representando a la sección de la viga que tiene esta sección y que tú en realidad has representado por el centro de gravedad. Vamos al ejemplo de abajo. En el ejemplo de abajo tienes una viga metálica en forma de I apoyada en 4 elementos. Aquí los ves, los 4 apoyos y la representación de la viga a través de su directriz. Recuerda que si lo que está representando aquí parece que sea un punto, pues recuerda que no es así, que aquí lo que está representando en realidad es una sección en forma de I. En otro ejemplo, si tomásemos un punto, por ejemplo este aquí, recuerda que no es un punto, que lo que está representando ese punto en realidad es al centro a la sección, perdón, a través del centro de gravedad que era el punto medio. Veamos ahora otros ejemplos un poco más complicados. Aquí puedes ver el pórtico de un edificio completo en el que puedes ver los pilares. Aquí ves los pilares del edificio y las vigas que podrían formar parte de los forjados de los pilares. Esto podría representar a este elemento y podríamos decir, por ejemplo, que estos pilares de aquí son estos son los pilares que estábamos representando y en horizontal teníamos las vigas, que son esas vigas de aquí. Eso podría haber sido representado por esto que ves aquí. De igual manera, este elemento podría representar a esta pasarela y las vigas son claramente estos elementos que ves aquí,
triangulares que forman la estructura de la pasarela. Voy a terminar y aquí ves el elemento de apoyo y el otro elemento de apoyo que está en el otro lado. Bueno, pues ahora ya sabes idealizar estructuras a través de la directriz y de la unión de los centros de gravedad. Y ahora lo que voy a describirte es algunos conceptos que se usan bastante en el cálculo estructural. El primero es el concepto de barra, que es cada uno de los tramos de directriz de elementos que forman una estructura. Por ejemplo, a esto le podríamos llamar una barra, una barra, una barra. Esto podría ser un pórtico formado por dos pilares y una viga aquí arriba en el dintel. ¿Vale? También podríamos llamar nudo al encuentro entre dos barras. Aquí también podríamos ver muchos nudos y muchos elementos barra. Y llamamos apoyos a los puntos en los que se apoya la estructura y que le sirven de sustento. Por ejemplo, aquí estás viendo el apoyo del pórtico, del pilar, en un apoyo que dentro de poco definiremos como apoyo empotrado, y aquí igual el otro pilar empotrado en su dimentación. Y esta podría ser la pasarela que hemos visto antes, los elementos barra que forman la unión de las directrices de las secciones, los nudos que son los encuentros, los apoyos, y aquí por ejemplo podríamos estar hablando de la longitud entre los apoyos, a la que dentro de nada vamos a llamar luz. Por eso ves la letra L que lo representa. Como te he dicho antes, la luz es la distancia entre apoyos. Por ejemplo, en este elemento que representa un puente, aquí ves el muro de apoyo al que se llama estribo del puente, aquí ves los pilares intermedios del puente y el extremo, el otro muro en el que apoya el último tramo del puente, el que también se llama estribo, y aquí ves el puente en horizontal. El puente en este caso tiene 4 vanos, que son 4 huecos, 1, 2, 3 y 4, pues llamamos, y cada uno de esos vanos tiene una luz distinta. La luz es la distancia entre apoyos. Si te fijas, el primer vano tiene una luz entre ejes de apoyos de 20 metros. 20 metros, justo el eje va al centro de gravedad de la pila, el elemento pila que hay aquí. De eje de gravedad de esta pila a este eje de gravedad de esa pila, la luz de este vano es de 25. Del siguiente vuelve a ser 25 y del último vano es 20. Pues para que a veces verás que hay gente que confunde los conceptos de luz y de vano. En realidad la luz es la distancia entre apoyos y el vano es el hueco. ¿Vale? De manera que en realidad si tú quisieses saber cuál es la distancia del segundo vano, es decir, este hueco, seguro que será un poquito menos que 25 metros. Probablemente si los pilares son de 1 metro, el hueco, es decir, el vano, sería de 24 metros. Pero casi todos en el cálculo estructural y en las obras describimos a los conceptos tal y como te voy a decir ahora. Decimos que esto es un elemento, un puente de 4 vanos o un pórtico si fuese parte de un edificio de 4 vanos y que las luces de los vanos son de 20, 25, 25 y 20 refiriéndonos a las luces entre ejes de pilares y nunca nos referimos al hueco del vano y casi nunca damos este valor, sino que lo interesante en realidad es dar el valor de eje a eje, lo que en realidad se llama luz. Hasta ahora te he ido explicando cómo se representaban o idealizaban las estructuras a través de la directriz, que era la unión de los centros de gravedad. Ahora lo que voy a hacer es hablarte sobre los apoyos y sobre el sentido físico que representan estos apoyos en las estructuras. Pues bien, la tercera ley de Newton, o ley de acción-reacción, dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Por lo tanto, si sobre una estructura actúa una fuerza cualquiera, esta se transmitirá por la estructura a los apoyos que la sustentan, y en los apoyos, según la ley de acción-reacción, se producirá una reacción contraria a la que deben soportar. A dicha fuerza se le llama reacción. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que tienes un pórtico de un edificio representado por sus directrices como el que estoy representando.
Aquí voy a pintar los apoyos, que luego verás que esta representación que hago indica que ese apoyo está empotrado en la cimentación. Y supón que encima hay unas cargas que pueden ser el peso propio de la estructura o las cosas que graviten sobre esa estructura, ¿vale? De valor el que sea. Esta carga irá la mitad por este pilar, por el pilar de aquí, y la otra mitad de la carga irá por aquí. Y esas cargas irán un trozo, como hemos dicho, por aquí. Vamos a suponer que por aquí irá la mitad y vamos a suponer que por aquí irá la otra mitad. Es decir, que los pilares han transmitido a las cimentaciones dos cargas. Pues podemos decir que si eso es así, por acción-reacción, las cimentaciones responderán de manera contraria con sendas fuerzas de valor exactamente igual, pero de sentido contrario para equilibrar el sistema. Es decir, que la tercera ley de Newton se ha de cumplir, la ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Pues esto es lo que he representado. Si tú tienes un pórtico como este con una carga, por ejemplo P, y esa carga se distribuye por los pilares, pues mitad de carga por aquí, mitad de carga por aquí, al transmitirla a los cimientos esa carga, que podría ser por ejemplo una tonelada aquí y una tonelada aquí, la cimentación responderá con una tonelada hacia arriba en sentido contrario para equilibrar el sistema de fuerzas y que la estructura esté en equilibrio. Esto es justo lo que dice la ley de acción-reacción, que ante una fuerza lo que va a haber es una reacción igual pero de sentido contrario. Ahora que ya sabes que en los apoyos va a haber reacciones contrarias a las fuerzas que transmiten los elementos a dichos apoyos, lo que vamos a ver es cómo son esas reacciones en cada uno de los apoyos, qué tipo de componentes pueden tener esas reacciones. Pues vamos a ver que en una estructura plana y lineal las reacciones en un apoyo podrán tener tres componentes. Esos tres componentes son en el eje de las X, en el eje de las Y y otro componente al que vamos a llamar momento flector. Voy a volver a dibujar el pórtico que puse al principio y vamos a ver a qué me refiero. Imaginaos que ese pórtico está empotrado. Recordad que esto que estoy pintando ahora representa el empotramiento y que las barras que he pintado en realidad lo que están representando es el pórtico. Y que ese pórtico está sometido a una carga vertical continua que puede ser el peso propio del dintel que hay arriba, de valor P o lo que sea. Ya hemos dicho que si esto es así, parte de la carga se irá por un pilar y generará aquí se irá parte por aquí y parte por aquí, y esto generará una reacción en la cimentación opuesta a la carga que se transmite. Entonces habíamos dicho que por aquí se iba P medios y que como reacción aparecía también P medios. P medios por aquí y P medios que estaba bajando por ese pilar. Pues esto que he dibujado en realidad es una reacción en el sentido de las Y porque había cargas verticales. Ahora supón que no solo se da esa situación, sino que además hay una acción horizontal debido a algo que está presionando en ese sentido. Supongamos que eso es una carga de valor Q hacia allá. Eso hará que esa carga también se tenga que transmitir a los apoyos, de manera que es probable que parte de la carga se venga aquí, vamos a suponer que esa parte también es la mitad, y que parte de la carga se venga aquí al cimiento, y vamos a suponer de nuevo que se viene la mitad. Si esto es así, si estamos transmitiendo una carga al cimiento, recuerda que por acción-reacción en el cimiento se tiene que producir una reacción contraria a esa carga y por tanto debe aparecer aquí una reacción en el sentido opuesto y de valor Q medios y aquí una reacción opuesta y de valor Q medios. Esto que te acabo de decir en realidad es una componente X de las reacciones. Fíjate que ante acciones verticales las reacciones que nos salieron fueron verticales y ante acciones horizontales en este caso me han salido acciones
reacciones, perdón, horizontales. Acción, reacción, acción, reacción. Ahora vamos a ver el tercer componente de las reacciones, el momento en un empotramiento. Para ello voy a volver a pintar el pórtico. Pues vamos a volver a pintar ese pórtico otra vez, tal y como ves, con sus empotramientos en los que habrá unas reacciones. Voy a volver a someter a ese pórtico a la acción horizontal de la que te hablé anteriormente, Q. Y ya sabes que este valor Q tenía como reacciones unas reacciones horizontales en el eje de las X, ya te dije que eran estas de aquí. De esas ya sabes que existen, ahora lo que voy a hablarte es de que también ese valor de la carga produce momentos en el empotramiento. Vamos a razonar que de verdad en ese empotramiento se produce un giro. Parece intuitivo entender que cuando esta carga empuja al pórtico hará que este pilar se deforme así y este se deforme así. Es decir, que lo que pasa es que el pilar se traslade así, lo estoy exagerando evidentemente, y este pilar se traslade así y el dintel pase a estar así. ¿Eso qué generará? Generará que todo el pilar entero, que se ha trasladado hacia aquí, y este pilar que se ha trasladado aquí, esté girando. Están girando en este sentido porque la carga iba hacia allá. Si hubiese ido hacia allá, habrían girado en el sentido contrario. Es decir, está apareciendo un giro. Y recuerda que te dije que cuando aparecía un giro, con lo que te habías encontrado era con un momento. Es decir, que esa carga está transmitiendo aquí, en el empotramiento, un giro, un momento al que voy a representar con la letra M. Y de igual manera aquí, en ese empotramiento, está transmitiendo, un momento en ese sentido. Recuerda que si en un apoyo, en una cimentación, aparece una acción, debe aparecer también su reacción, en el sentido opuesto. ¿Y cómo podría representar el sentido opuesto a esa reacción? Pues recuerda que si esto es un giro y está girando en el sentido horario, la reacción debe ser un giro contrario en el sentido antihorario y del mismo valor. ¿Vale? Este es el otro componente que nos faltaba por ver. De manera que las acciones, esta acción, por ejemplo, vertical, nos producía estas cargas en los apoyos y como reacciones nos producía estas que tengo pintadas aquí en azul. Esta carga horizontal nos producía aquí unas reacciones en los apoyos que son las que he pintado en verde. Y esa misma carga, al hacer girar también al pórtico, lo que nos producía es un giro en los apoyos y por tanto por acción-reacción tiene que haber un giro contrario. Las tres componentes de las reacciones. Componentes en X, componentes en Y y componentes en el momento. Es evidente que no siempre ni todas las acciones van a producir todo tipo de componentes en las reacciones, pero en caso de que las haya, a nosotros nos van a interesar porque esas cargas las vamos a transmitir a las cimentaciones y de las cimentaciones al terreno. Y esto es interesante porque podemos analizar qué efectos se producen sobre esas cimentaciones con esas acciones y qué efectos se producen en el terreno con esas acciones y reacciones. Y si eso afecta a la estructura, porque incluso podría llegar a fallar la cimentación o incluso el suelo. Por si las cargas que transmitimos o reacciones que se efectúan allí son mayores o menores que las admisibles por esas cimentaciones o suelos. Pero antes de poder calcular las reacciones que transmitimos a los cimientos y al terreno, lo que vamos a seguir es avanzando en el conocimiento de los apoyos, de qué tipos de apoyos existen y vamos a analizar los tres principales apoyos. No es que solo existan estos, sino que estos son los tres principales que vas a encontrarte en las estructuras. El primero de ellos es el apoyo o articulación móvil. Para que entiendas mejor cómo trabaja una articulación móvil, lo que voy a hacer es tratar de dibujarte qué es exactamente una articulación móvil. Supón que tienes una viga, como la que voy a dibujar aquí, una viga así, la estoy viendo de frente, ¿vale? Esta viga la estoy viendo de frente, y supón que esta viga está apoyada en este pilar que estoy pintando aquí. Está simplemente apoyada ahí. Si esto es así, ese pilar lo único que le impide a esa viga es moverse en el sentido vertical.
porque gracias a este pilar que hay aquí y a este que estoy pintando en este lado, en el que también voy a apoyar a la viga, lo que estoy impidiendo es que esa viga caiga y por tanto lo que estoy haciendo es transmitir. Si yo pongo aquí una carga vertical, como por ejemplo el peso propio, lo que pesa la viga, por acción-reacción, lo que va a pasar es que va a haber una reacción en el apoyo que absorba, en cada uno de estos apoyos, una reacción vertical que absorba el valor total de esta carga. Es decir, un apoyo o articulación móvil absorbe o coacciona o impide los movimientos verticales, y por tanto genera reacciones verticales como la que veis aquí. Ahora bien, imagínate que yo ahora vengo y puedo darle un empuje por aquí a la viga. Como esa viga solo la he hecho descansar sobre el pilar, no la he unido al pilar, solo la he dejado encima del pilar. Si esta carga es lo suficientemente fuerte, lo que hará es que la viga deslizará y se dejará de apoyar en los pilares y por tanto los pilares no ejercen ninguna coacción, ningún impedimento al movimiento en horizontal. ¿Vale? Pues eso es una articulación móvil. Una articulación móvil es aquella que solo coacciona, que solo impide el movimiento en vertical, pero no el movimiento en horizontal y tampoco impide el libre giro en el apoyo. ¿Vale? Por ejemplo, esto que te he dicho, simplemente dejar que una viga apoye en un pilar o simplemente apoye en un muro. Cuando yo la empujo horizontalmente, la viga se desplazaría horizontalmente y por tanto no impide el movimiento en el eje de las X. Cuando yo le pongo una carga vertical, sí que los pilares o los muros reaccionarán ante la carga y lo que harán es impedir ese movimiento en el eje de las X, y esto es que impide el movimiento en el eje de las Y, en el vertical, y como no están unidos rígidamente pilar y viga, la viga podría girar libremente poniendo en una carga. La viga podría hacer así y girar libremente y deformarse así, como estoy pintando, cuando le pones esta carga encima. Podría deformarse así y por tanto girar libremente porque no están unidos un elemento a otro. Es decir, una articulación móvil es aquella que solo impide el movimiento en el eje de las Y, que permite moverse horizontalmente libremente y que permite girar libremente. ¿Cómo vamos a representar a esto? Pues le vamos a representar por esto que ves aquí. Vamos a poner un triangulito como este con unos circulitos abajo y estos símbolos que ves aquí. Y vamos a poner que la única reacción que puede provocar esta es una reacción vertical, RI. Esta es la viga. Esto es la representación del apoyo, esta es la representación de este pilar, de este muro o elemento en el cual está apoyando la viga y simplemente apoyando, no está empotrada, no está unida físicamente y solo impide el movimiento en vertical, pero tiene un movimiento libre en horizontal y puede girar libremente, Vamos ahora a ver qué es una articulación fija o un apoyo fijo. Para ello vamos otra vez a dibujar una viga como la de antes, y vamos a apoyar esa viga en un lado, en un pilar, por ejemplo este de aquí, simplemente apoyado, no hay una unión física, simplemente esta viga y este pilar están unidos porque esto está apoyado aquí, pero no están unidos entre ellos, simplemente hay un apoyo simple. Y en el otro lado lo que voy a hacer es pintar un muro, como antes, pero le voy a pintar al muro por detrás un tope, una especie de oreja que le impide el movimiento. Y ahora voy a pintar las cargas como antes. Si yo le pongo una carga vertical, recuerda que ante una carga vertical como esta, pues parte de la carga se irá a un lado, como ya sabes, y parte de la carga se irá al otro. Como reacciones aparecerá aquí una reacción en este apoyo y una reacción en este apoyo, opuestas a las cargas de aquí. Si estas iban hacia abajo, estas irán hacia arriba. La suma de estas dos debe ser igual y opuesta a la suma de las cargas verticales. ¿Esto qué significa? Que este tipo de apoyos, este que he pintado aquí y este que he pintado aquí, impiden el movimiento en vertical. Esto ya lo sabías. Cuando una viga apoya
simplemente apoya sobre un pilar o un muro, aparece una reacción vertical porque si no la viga caería. Ahora lo que voy a hacer es empujar a esa viga con una carga horizontal y voy a ver qué le pasa. Voy a poner aquí una carga horizontal como la que te estoy poniendo aquí, una carga que empuje hacia la izquierda a la viga, y si esto es aquí, así recuerda que aquí no había unido el pilar a la viga, no hay nada que la una, y por tanto la viga podría deslizar sobre el pilar, y por tanto aquí no habría una reacción. Pero sin embargo aquí sí que he puesto un trozo de muro que impide que el muro se desplace para allá. Es decir, que cuando el muro intente deslizar sobre este pilar, lo que hará es golpear a esta parte del muro. Y por tanto ahí lo que va a aparecer es una reacción en contra del movimiento. Va a aparecer aquí una reacción en contra a la que había yo ejercido sobre la viga. Y por tanto, este elemento, este apoyo, es un apoyo fijo. Es un apoyo fijo porque produce una reacción vertical ante cargas verticales y una reacción horizontal ante esta carga horizontal. Y por tanto, impide o coacciona el movimiento en el eje de las X y en el de las Y, en los dos. Pero, de nuevo, ante estas cargas, esta viga podría girar libremente y podría deformarse tal y como veis ahora. Podría generar este giro de manera libre y, por tanto, como no hay una unión física real entre viga y muro ni entre viga y pilar, hay un libre giro en todos sus elementos y por tanto no hay un empotramiento, no hay una unión rígida y no se produce una transmisión de momentos desde el elemento viga a los apoyos, sino que se producen simplemente estos que hemos visto. Este nuevo apoyo, al que hemos llamado articulación fija o apoyo fijo, se representa como ves aquí. Se representa por un triángulo con estas rayitas aquí y las reacciones que se van a producir serán una vertical, que es esta que ves aquí, y una horizontal, que es esta que se ve aquí. Este de aquí recuerda que se representaba así, se representaba por un triangulito, un carrito con unos circulitos, unas rayitas así, y solo tenía como reacción una reacción vertical. No hay en este caso reacción horizontal, porque permite el libre movimiento. Aquí puedes comparar estos dos apoyos. El apoyo con articulación fija produce dos reacciones porque impide tanto el movimiento en vertical como el horizontal, mientras este solo impide el vertical y tiene solo la reacción vertical y no una horizontal. La diferencia de representación es, si te fijas, son iguales, salvo los circulitos que ponemos aquí en medio. También podríamos verlo en este elemento. Este elemento también es una articulación fija, porque lo que hay aquí es un pasador, no sé si lo ves, es un pasador. Aquí hay un elemento pilar, podríamos decir, un pilar inclinado, y este elemento permite que gire este pilar libremente, pero está unido a una cimentación que hay aquí, y esto impide el movimiento vertical, impide también el movimiento horizontal, porque es una unión entre pilar y cimentación, pero este pasador permite que gire libremente. O sea que esta es otra opción de hacer una articulación fija. Puedes hacer una articulación fija, como te he explicado aquí, apoyando una viga en un muro que tiene detrás otro muro, o por ejemplo con un pasador como este que permite el giro, pero impide el movimiento horizontal y vertical de este elemento. Y el último de los apoyos que vamos a analizar es el apoyo que llamamos empotramiento. Voy a dibujarte de nuevo un ejemplo de una viga. En este caso lo que voy a hacer es dibujar una viga en un muro y la voy a empotrar. Vamos a suponer que este es el muro y vamos a suponer que hay una unión rígida entre este muro que ves aquí y esta viga que acabo de pintar, que en este caso es una viga en voladizo. Ahora supón que sobre esa viga yo le voy a aplicar unas cargas verticales que pueden representar simplemente el peso propio, unas cargas verticales de hacia abajo, que pueden representar el peso de esta viga. Evidentemente, si hay una unión rígida entre la viga y el muro, eso significa que el muro está sustentando la viga y por tanto habrá una reacción vertical aquí que debe ser en el muro, que debe ser equivalente a toda la suma de cargas verticales que hay aquí. Esta es la reacción ante esta acción.
Y si esto son 10 toneladas, esta reacción deben ser 10 toneladas en contra de esto para equilibrar el sistema según la tercera ley de Newton de acción-reacción. Imagina también que tienes una acción horizontal, por ejemplo, esta acción horizontal aquí, hay algo que comprime a la viga, por ejemplo esto. Si esto es así, recuerda que como hay una unión rígida, también en la unión entre la viga y el muro debe haber una reacción. Acción, reacción. De nuevo, tercera ley de Newton, de acción-reacción, y ante una acción horizontal nos ha aparecido una reacción horizontal del mismo valor pero de sentido contrario. Pero esta carga vertical que hay aquí no solo está generando una reacción vertical, sino que también vamos a ver que está generando una reacción contra el giro. ¿Por qué? Pues porque este elemento viga está girando. Resulta que debido a esta carga que hay aquí, este elemento va a girar en este sentido. Parece fácil entender que va a girar así. Y va a girar así y va a deformar la viga. Esto lo habéis probado seguro, apretando cualquier elemento que esté volando desde cualquier pared, y veréis que se deforma hacia abajo cuando apretáis, si es que apretáis hacia abajo, y se deforma de esta manera. Si esto es así, toda la viga está girando, excepto en el empotramiento, donde el empotramiento lo que genera es un impedimento al giro, porque si no, la viga giraría del todo y colapsaría y se rompería. Entonces lo que está pasando es que aquí está impidiendo ese giro, y lo que aparece es una reacción impidiendo el giro, que es lo que llamamos momento. Ese momento, que es el que aparece, recuerda que tiene que aparecer una reacción en contra para impedirlo, impedir ese giro, que es a lo que nosotros llamamos momento en el empotramiento. Y de esa manera lo que ya sabes es que un empotramiento, que se va a representar, como ves aquí, por una rayita de la que le salen una especie de pelitos, tiene una reacción vertical, una reacción horizontal y una reacción al giro que impide que esto gire. Si esto no fuese así, si no apareciese esta reacción al momento, aquí lo que pasaría es que al ponerle las cargas verticales a la viga, lo que le pasaría es que la viga giraría y por tanto no sería una estructura estable, giraría libremente. Y eso no puede ser. Si la estamos empotrando, no puede girar libremente y aparece ese momento en el empotramiento y su reacción al momento. Vamos a repasar los tres tipos de apoyos que hemos visto. El primer apoyo era un apoyo que íbamos a representar así y se llamaba articulación móvil. El segundo apoyo es un apoyo que vamos a representar así y se llama articulación fija. Y el tercero es un apoyo que vamos a representar así y se llama empotramiento. Las reacciones que puedes encontrar en cada uno de ellos son las que voy a pintaros. En la articulación móvil puedes encontrar solo reacciones en el sentido Y, mientras que en la articulación fija puedes encontrar reacciones en el sentido de las Is y en el X, es decir, este impide el movimiento en los dos sentidos, mientras el primero solo impide el movimiento en el sentido vertical, y el empotramiento impide el movimiento en el sentido vertical, el movimiento en el sentido horizontal, y también impide el giro del elemento, y por eso aparece una reacción debida al momento. Ahora que conoces los tipos de apoyos, vamos a experimentar con ellos. Vamos a empezar experimentando con una articulación móvil. Para ello vamos a analizar una viga que está simplemente apoyada en dos mesas, como puedes ver en la imagen, y esas mesas, como solo coaccionan el movimiento vertical, son simplemente apoyos articulados móviles. Vamos a ver qué pasa cuando hay acciones sobre ese elemento. Esta es una viga biapoyada. En este momento aquí, esta viga está apoyada aquí y aquí. En este lado hay una articulación móvil y en este otra articulación móvil. Eso significa que puede soportar fuerzas verticales, pero en cuanto aparece una fuerza horizontal como esta, la viga empezaría a desplazarse hasta llegar al punto de caerse. A este tipo de vigas que tienen dos articulaciones móviles les llamamos mecanismos y, como puedes ver, no son estables. En el vídeo has visto que los dos apoyos eran articulaciones móviles. Las mesas solo coaccionaban el movimiento vertical,
pero no el horizontal. No había nada contra lo que chocar o que inmovilizase los dos apoyos. Por eso, cuando apareció la acción horizontal, la viga se desplazó. Además, hemos visto que cuando había una acción vertical, la viga no se desplazaba verticalmente, pero sí que giraba en sus extremos. Eso es que no absorbe momento ahí porque permite el libre giro. En ese caso, esos apoyos solo han coaccionado el movimiento vertical y por tanto solo tendrán reacciones verticales, que son las que estoy pintando. Este tipo de vigas no se deben construir porque son mecanismos. En cuanto aparece una acción horizontal, se podría llegar a aparecer un desplazamiento en la viga que hiciese que lo que ha pasado, que acabase colapsando la viga, en este caso cayendo de la mesa. En esta ocasión vamos a experimentar con un nuevo apoyo, con una articulación fija. En este caso, aquí a la derecha hay una articulación fija y sin embargo aquí hemos puesto una articulación móvil. Aquí es una articulación móvil porque la regla está simplemente apoyada en la mesa y por tanto solo coaccionará el movimiento vertical. Sin embargo aquí la viga, además de estar apoyada en la mesa, está coaccionada por este tablón de madera que le impide el movimiento en aquel sentido. Vamos a ver cómo en estos casos la viga puede girar libremente los dos apoyos. Aquí estará coaccionada en vertical pero no en horizontal y aquí en vertical y en horizontal. Vamos a verlo con el vídeo. Vamos a resolver el problema de inestabilidad que había en la viga anterior. Para eso vamos a poner la misma viga que ves con una articulación móvil aquí y una articulación fija aquí. ¿Por qué esa articulación de aquí ahora se ha convertido en fija? Porque aquí ahora tiene una coacción a cualquier acción vertical y la viga es estable cuando hay una acción vertical y cuando hay una acción horizontal que empuja desde aquí, choca contra aquel elemento y coacciona por tanto el movimiento en horizontal. Y ahora sí que la viga es estable. A este tipo de vigas que pueden absorber esfuerzos verticales y horizontales inestables, como esta, será una viga isostática o bien hiperestática. En este caso, isostática. La viga que hemos analizado se puede representar tal y como ves en la parte inferior. En la izquierda con una articulación móvil, en la derecha con una articulación fija. La articulación móvil, al estar apoyada en la mesa, generaría solo una reacción vertical y como tiene libre el movimiento en horizontal, pues no pondríamos nada. También tiene libre el giro, no hay nada que empotre en ese lugar y por eso no ponemos una reacción al giro. Sin embargo, en la articulación fija de la derecha sí que tenemos como la mesa como elemento que coacciona el movimiento vertical y tenemos además que el tope de madera coacciona el movimiento en horizontal y por eso tendrá dos reacciones, una vertical y una horizontal. En este caso de nuevo el giro era libre y no había problema en que la viga girase porque no hay nada que impide ese movimiento. En este vídeo vamos a ver que tanto articulaciones fijas como articulaciones móviles no coaccionan el giro y por tanto permiten girar libremente y no coaccionan el momento en sus extremos. Vamos a verlo en el vídeo. La primera viga que hemos visto, que era un mecanismo, y esta viga, segunda que hemos visto, que es isostática, coaccionan en esta articulación móvil solo el movimiento vertical y en esta articulación fija el movimiento vertical y horizontal, como hemos visto en el vídeo anterior. Pero ambas, cuando aparece una acción como por ejemplo esta, permiten el libre giro en sus extremos, es decir, no coaccionan el momento, no hay reacción al giro en los apoyos, gira libremente. En esta ocasión vamos a trabajar con el último de los apoyos que hemos estudiado, los empotramientos. Aquí en esta ocasión hemos generado un empotramiento y esto sería la representación esquemática de un empotramiento. Los empotramientos se suelen dar cuando vigas empotran en pilares o empotran en muros y impiden en ese caso tanto movimiento vertical como horizontal y además también el libre giro. El libre giro en ese empotramiento queda totalmente impedido. Veámoslo en el vídeo. En este caso estamos viendo una viga empotrada. Cuando aparece una acción vertical, la viga es estable. Cuando la estiro y aparece una acción horizontal, la estoy estirando hacia allá, también sigue siendo estable. Y eso es gracias a que aquí hay un elemento que está impidiendo el libre giro. Si ese elemento lo quitase de encima, la viga giraría libremente y se convertiría en un mecanismo, como puedes ver ahora mismo.
Como has podido ver, empotrar una viga en un muro o en otro elemento lo que generará es un impedimento del movimiento vertical, también generará un impedimento del movimiento horizontal y por último generará también un impedimento del giro y por eso aparecerá una reacción al momento. En esta viga en voladizo hemos visto que al quitar el elemento que impedía el giro, se quedaba con solo dos coacciones, la vertical y la horizontal, y entonces la viga era inestable por no tener ningún apoyo en el lado de la derecha. Este tipo de vigas las vamos a analizar durante el curso. Como viene siendo habitual, vamos a practicar con las cuestiones y ejercicios de autoevaluación que puedes encontrar al final del libro. En la cuestión 13 nos dicen que en una viga con apoyo o articulación móvil, ¿qué podemos decir sobre dicho apoyo? ¿Qué coacciones tiene? Lo mismo nos preguntan en la pregunta 14 sobre un apoyo o articulación fijo. Y por último, en la 15 nos preguntan qué coacciones puedes encontrar en un empotramiento. En el caso de una articulación móvil, recuerda que se representaba así. Tenemos que solo hay una reacción y esa reacción es en el sentido vertical, en I. En el caso de una articulación fija, recuerda que se representaba así. Y en ese caso tendremos una reacción vertical y también una reacción en el sentido horizontal de las X. Mientras que en el caso de un empotramiento como este, tendremos una reacción vertical en el sentido de las Y, una reacción horizontal en el sentido de las X y también una reacción al giro representado por la letra M que he puesto aquí. De manera que la solución en el primero de los casos es la C, es decir, coacciona solamente el movimiento vertical. En el segundo de los casos, el apoyo o articulación fijo, la solución es la D, es decir, que coacciona los movimientos vertical y horizontal, pero libera el giro, puede girar libremente la viga. Y en la cuestión número 15, en un empotramiento, coacciona tanto los movimientos vertical, horizontal como el giro, los coacciona todos, no permite girar ni moverse en ninguno de los dos sentidos.